La elipse es el conjunto de puntos de un mismo plano cuya suma de distancias a dos puntos fijos es la misma. Siempre será 2A. Mire usted este dibujo. Este cablecito negro que ven ustedes ahí mide 2A. Eso será el principal parámetro de la elipse. Y mire los puntos que se van formando al utilizarlo. Como usted verá, siempre la distancia es ese cable, por arriba y por abajo. Esa distancia siempre es 2A. ¿Por qué lo pongo aquí? Observe usted, si yo saco de aquí esto y lo extiendo, mire usted lo que mide, exactamente esto de acá. Y obviamente si yo lo parto en la mitad, lo coloco por la mitad, cada pedacito será A. De esa manera vamos a tener los elementos básicos de nuestra elipse. Esos vienen a ser los parámetros. Entonces, este segmento de aquí, vamos a trazarlo de color verdecito, será la longitud 2A, que está indicada abajo. Y obviamente, esto será A y esto será A. Eso es el segmento que está uniendo el vértice 1, que sea este de aquí, con el vértice 2, que es este de acá. Y eso viene a ser el eje mayor. A eso le vamos a llamar en adelante eje mayor. Ese eje mayor mide 2A. Si queremos usar A solamente, será semi-eje mayor. Y por aquí tendremos una perpendicular, una normal, que vendrá a ser nuestro eje menor. También partido por la mitad. Recuerde que esa es una imagen totalmente simétrica. Significa que este pedacito de acá mide lo mismo que esto, y esto será nuestro segundo parámetro. Eso es B. Y eso será el eje menor. El eje menor de la elipse. Eso mide 2B. Obviamente B será el semi-eje menor. Y si esto es el foco 1 y esto es el foco 2, también hay una distancia entre los focos, también de igual medida. Por acá tendrá que ser C, y eso también C, y eso sería nuestro tercer parámetro. Y esto es la distancia que hay entre focos, la distancia focal, a la cual le vamos a llamar 2C. Y si usted recuerda lo que mencionamos hace un ratito, este segmento de aquí es un pedazo del cable negro, exactamente la mitad, y esta es la otra mitad. Recuerde que todo era 2A, entonces esto de acá mide A, y esto mide A. Es otra localización del segmento A, que es la mitad de nuestro eje mayor, cumpliéndose en este triángulo rectángulo que se forma aquí un famoso teorema que se expresa así: A al cuadrado es igual B al cuadrado más C al cuadrado, que será una expresión muy importante para poder demostrar en adelante los teoremas sobre los demás elementos de este lugar geométrico. Hablemos de las cuerdas y del lado recto de la elipse. Todo segmento que une dos puntos de la curva se llama cuerda. Hay muchas cuerdas, ¿de acuerdo? Aquella cuerda que pase por uno de los focos se llamará cuerda focal. Son varias, de diferentes medidas. Pero hay una cuerda especial que pasa por el foco, obviamente será cuerda focal, pero también tendrá que ser perpendicular. Eso se llama lado recto. Aquí forma 90 grados y obviamente es simétrico. Este segmento de arriba, vamos a nombrarle a ver L, mide igual que este de acá. Ambos miden igual. Calculemos cuánto mide el lado recto, en función de los parámetros de la elipse que ya le hemos mencionado. Entonces vamos a utilizar para eso la definición de la elipse. La definición nos indica que este punto de acá debe tener distancias que suben 2A. Esta distancia, que es una de ellas, con esta que es al otro foco, debe ser 2A. Por lo tanto, este otro segmento tendrá que medir obligatoriamente, vamos a borrar de acá, y llenamos aquí su valor. Para que todo sea 2A, llenamos acá 2A menos L. Listo. Ahí estamos haciendo cumplir la definición. Y se ha formado un triángulo rectángulo en el cual podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Porque también tenemos el cateto horizontal, como usted verá, mide 2C. Entonces, por ahí podemos averiguar cuánto vale este pedacito de L y también la longitud del lado recto, aplicando el famoso teorema de Pitágoras, ¿ya? Entonces, escribimos lo siguiente. La hipotenusa al cuadrado, 2A menos L al cuadrado, tendrá que ser igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Listo. Resolvamos. Siendo entonces la longitud de todo el lado recto el doble de B al cuadrado entre A. Esta es una relación importante que también vamos a usar en resolución. Observe usted este dibujo importantísimo para el comprendimiento de algunas relaciones en la elipse. Primero, la elipse la vamos a ver con este pequeño advinículo casero, que es muy práctico para dibujarlo de la siguiente manera, ¿verdad? Aquí tenemos una elipse, como usted puede observar. Ya está, ¿ya? Miren que voy a sacarlo y el foco todavía no lo determinamos. A continuación, vamos a circunscribir una circunferencia importantísima para este lugar geométrico, y así ya se los mencioné. Ahí está, miren, ¿ya? Esta es una circunferencia circunscrita relativa a ese lugar geométrico. Obviamente son concéntricos.
comparten el mismo centro. A continuación, vamos a dibujar un rectángulo. Un rectángulo que tenga como lados esta cuerda para la circunferencia, pero es una tangente para la elipse, de esta manera. Y lo cerramos así. ¿De acuerdo? Este es un rectángulo muy importante que también lo vamos a usar cuando grafiquemos las hipérbolas. Rectángulo, ángulo recto y ángulo recto. ¿Ya? Entonces, si trazamos el eje mayor, el eje focal de la elipse, eso de acá, siempre, mis queridos alumnos, siempre, esto es el centro, esto es el foco 1 y esto es el foco 2. Obviamente, esto es el vértice 1 y este es el vértice 2. Por favor, tomen en cuenta esa imagen para localizar de manera correcta, o casi correcta, los elementos importantes de estos lugares geométricos. Hablemos ahora de las directrices. Para poder explicar, graficar y entender las directrices, que son dos, de este lugar geométrico, vamos a tener que usar un elemento muy importante en la elipse, la circunferencia. La circunferencia circunscrita a ella. Mire usted. Tomando como radio el semieje mayor, o sea, como radio A, voy a trazar una circunferencia circunscrita. Mire usted, ¿ya? Circunscrita a la elipse, más o menos por acá. Ahí está. ¿De acuerdo? Listo. Con eso trabajamos. Y necesitamos aquí una tangente muy importante. Cuando hablemos de tangente vamos a mencionar esto. Superior, también puede ser por abajo, pero esta de aquí. Una tangente que forme por acá 90 grados. Una paralela al eje mayor. Recuerde que esto es 2A por si acaso, aquí está abajo. Muy bien, esta es la forma como se grafica de la manera más sencilla las directrices. Voy a graficar una y con eso usted podrá hacer la otra. ¿De acuerdo? Como esta es una figura simétrica, lo mismo que se grafica por la derecha también está por la izquierda. Trazamos aquí esta longitud que sigue siendo A. ¿Por qué, profesor? Porque esta es una circunferencia cuyo radio va a ser de acá hasta acá, eso es A. Por eso esto sigue midiendo A, por si acaso. ¿Ya? Y por aquí trazamos una perpendicular. Una perpendicular a ese radio, que más o menos será esto de acá. ¿Ya? En esta localización, siempre cuando se haga esto, esta proyección va a llegar justo al foco. Lo demostramos en una próxima gráfica. ¿Ya? Esto va a ser el foco 1. Este es ángulo recto. ¿De acuerdo? Y por aquí, con color rojito, a ver, vamos a graficar la directriz. La directriz correspondiente al vértice 1 y al foco 1. Es esta perpendicular. ¿De acuerdo? Y a esto le vamos a llamar L1, L1. La otra directriz, análogamente, se grafica por el lado izquierdo, más o menos por acá. ¿Ya? Y vamos a llamarle a esa distancia, por lo pronto, distancia D. Siendo 2D la distancia entre esas directrices. Y calculemos eso. Tenemos que calcularlo, obviamente, en función de los parámetros que ya tenemos. Y la cosa está bastante sencilla acá, porque eso se puede calcular en este triángulo rectángulo, aplicando una relación métrica que usted seguramente conoce. Mire usted. ¿Ya? Entonces, la relación métrica a la que me refiero es el cateto. El cateto al cuadrado siempre es igual a su proyección, que viene a ser C, multiplicada por toda la hipotenusa, que viene a ser D. De donde despejando, el valor de D sería A cuadrado entre C. Por lo tanto, la distancia entre las directrices, vamos a poner así, L1, ¿sí? ¿De acuerdo? L1 y L2 es el doble de A cuadrado entre C. Listo. Ahí tenemos la dirección o la distancia entre las directrices en función de los parámetros que estamos usando. En este caso, la excentricidad. La excentricidad de todas las cónicas, ya saben ustedes que es la división entre la distancia de un punto al foco y la distancia de un punto a la directriz. Obviamente de los lugares que tengan directriz. ¿También se cumple acá? Mire, para hacer el entendimiento más simple sobre la excentricidad de la elipse, voy a tomar este punto, ¿ya? Con rojito. Este punto de acá. ¿Ya? Recuerden que todavía no estamos en el plano cartesiano, ¿eh? Todavía no. Y ustedes saben que la distancia de ese punto hasta este foco es nuestro parámetro A. ¿De acuerdo? También ya hemos demostrado la distancia que hay desde aquí hasta esta directriz, que es la mitad de la distancia. ¿De acuerdo? Eso al final resultó ser A cuadrado entre C. ¿Está bien o no? Entonces, con esos elementos que están graficados, vamos a reemplazar la definición de nuestra excentricidad. Obviamente, en este caso, la excentricidad de la elipse, a la cual se le denota siempre con la letra E, minúscula. ¿Da? ¿Cómo se define esto? Es la distancia del punto al foco. En este gráfico estamos viendo que la distancia del punto al foco, esto que es el punto P, esto es el foco 1, como tú verás, es A.
La otra es la distancia del mismo punto hasta la directriz. Viene a ser esta expresión que es a cuadrado entre c. Obviamente acá se elimina una a con una a y la c sube al numerador, indicándose que esa excentricidad es ahora c entre a. Listo. Para la elipse. Ahora, entenderá además usted que c es esto de acá, el cateto. Siempre es menor a la hipotenusa. Por lo tanto, también decimos que la excentricidad tiene que ser menor que 1. ¿De acuerdo? Para la elipse focal. El radio focal de esta elipse es el segmento que une un foco con un punto de la circunferencia. Puede ser este o puede ser el otro. Si este mide R, el otro mide 2A menos R, porque usted sabe que esto es 2A. ¿De acuerdo? Muy bien. Para poder calcular el valor de R, vamos a utilizar aquí una proyección del punto P, una proyección en el eje horizontal, en el eje mayor, que más adelante esto será como una especie de abscisa. Por lo pronto no, recuerden que todavía no estamos en el plano cartesiano. Este es un elemento que vamos a usar por lo pronto, para calcular el valor de R. Respecto al punto P, para ello usaremos excentricidad. Entonces, si esta es la distancia D, recuerden que esto es D, que ya lo habíamos calculado, vamos a poner D simplemente, esto tendrá que ser D menos Q, ¿ya? Usando la directriz 1. Ahora voy a utilizar también la directriz 2 para hacer una comparación y usar un poquito de aritmética. También necesito la distancia del punto al foco, que es el segmento de color rojo, y aquí trazaré el otro. ¿De acuerdo? Que como usted observará, este segmento mide de acá hasta acá, también es D, la distancia hasta la directriz, y el pedazo Q. Esto tendrá que ser D más Q. Listo. ¿Ya? Y en ese momento vamos a calcular la longitud del radio focal. Un elemento importante que también vamos a utilizar en esta parte. ¿Ya? Bueno, por definición de excentricidad, esto es siempre la distancia que hay al foco, que en este caso viene a ser R, entre la distancia que hay a la directriz, que acá viene a ser D menos Q. Lo mismo ocurre en el lado de la izquierda. La distancia que hay hasta el foco vendría a ser 2A menos R. Colocamos aquí eso, 2A menos R. Y la distancia a la directriz es D más Q. Listo. Y ahora nos vamos a servir de alguna propiedad aritmética para simplificar esa proporción. Y como queremos que se quede el elemento Q, más bien desaparezca D, porque D no es parámetro. Recuerda que D ya tiene una equivalencia. Podemos restar, ¿no es cierto? Hacer una resta así de antecedentes y de consecuentes. Y usted sabe que ahí no se altera la proporción. Entonces la razón sigue siendo la misma, ¿no? Y al restar, en el numerador que obtenemos, 2A menos R sería 2A menos 2R. Y abajo, D más Q menos esta diferencia, ahí se observa que se elimina la D y quedaría 2Q, ¿no? Acá, sencillito. Entonces, sacando mitad todito, quedaría en el numerador A menos R y en el denominador solamente Q. Y listo. Y con eso ya tenemos nosotros una equivalencia. E por Q queda multiplicado, y esto es igual a menos R. Si queremos empezar el valor de R, del radio focal, esto será el parámetro A menos la excentricidad multiplicada por Q. Y esta será la formulita para calcular, en función de Q, obviamente, la longitud del radio focal. Vamos a demostrar un hermoso teorema que nos va a servir para resolver problemas sin utilizar todavía las ecuaciones de la elipse. Mire usted, he dibujado aquí la elipse y su circunferencia circunscrita, que ya les he indicado que es muy importante. Y vamos a relacionar ahora estos dos semiejes, el menor y el mayor, con una cuerda, con la cuerda perpendicular a ambas figuras. Esta sería la cuerda, una cuerda tanto para la circunferencia que contiene a la cuerda de la elipse. Por la parte superior voy a omitir este segmentito para que solo trabajemos con esta cuerda. Esta es la mitad de la cuerda de la elipse. Esto de acá vamos a llamarle M. Como es simétrico, acá habrá otro pedazo M. Pero todo esto hasta aquí será la mitad de la cuerda de la circunferencia. A esa le voy a llamar N. También de aquí hasta arriba será N, por si acaso. ¿Ya? Entonces vamos a demostrar, mis queridos alumnos, una relación muy bonita que consiste en lo siguiente. Que la cuerda más pequeña, o el pedazo más pequeño, con el otro que es más grandecito, están en la misma proporción que los ejes, menor y mayor. ¿Ya? Demostremos eso. No sé cómo se llama este teorema porque no es tan conocido. Vamos a llamarle nosotros teorema de cuerdas. No son cuerdas, al final de cuentas, ¿no? Está incluido en las cuerdas de ambos lugares geométricos. Ya está. Y vamos a utilizar elementos que ya tenemos. Por ejemplo, ya conocemos cuánto mide el radio focal. Este radio focal. Acuérdense usted que esto era A menos, ¿no es cierto?, la excentricidad por Q. Acuérdense, y Q es este segmento de acá. Por lo tanto, como de aquí hasta aquí es C, esto será C menos Q. Listo, y acá tenemos un triángulo rectángulo donde podemos usar el teorema de Pitágoras. ¿De acuerdo? Por un lado. Por otro lado, para hacer participar al segmento N, usaremos esto. Pues miren, acá hay otro triángulo importante. Esto es el radio de la circunferencia, que a la vez es el semieje mayor, porque tengo una tangente. Y eso también mide A. Ahí está. Y acá tenemos otro triángulo rectángulo, donde también vamos a usar Pitágoras. ¿Ya? Bueno, hagamos eso. Un primer teorema que es el siguiente, el que vamos a aplicar en este triángulo grande. ¿Ya? Ahí se cumple que el cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado, y ahí lo dejamos por un ratito. Y en el otro triángulo donde hay más elementos, hay más letritas, hay más parámetros, calculemos lo mismo, hagamos Pitágoras con un poquito de paciencia, ¿ya? Y se cumple acá. Se va a cumplir que m al cuadrado es igual a la hipotenusa, que viene a ser a menos e por q elevado al cuadrado, menos c menos q elevado al cuadrado, c menos q.
c menos q elevado al cuadrado. Ahí está. Listo. Con mucha paciencia, ¿ya? Con tranquilidad. Entonces nos queda lo siguiente. Aquí sería a al cuadrado más e cuadrado, q cuadrado, y menos 2a por e por q. Ahí está. ¿Está bien? En el otro sería menos, mucho cuidado con los signos, el cuadrado de c, luego el cuadrado de q, y luego cambiamos de signo, el doble producto, c por q, o q por c. Listo. Recuerden que el valor de E es conocido. Acá tenemos C. ¿Qué cosa es C? La excentricidad. Eso es C entre A. Recuerden, ¿verdad? Acá también. Esto es C entre A. ¿Ya? Por ejemplo, acá podemos eliminar esta A con esta A. Quedaría solamente 2CQ negativo. Y acá hay 2QC positivo. Lo podemos eliminar para empezar. Además, por el teorema de Pitágoras que usamos al principio, aquí tenemos una buena oportunidad de reemplazarlo. Miren, A cuadrado menos C cuadrado. Eso ya sabe usted que vale B al cuadrado. Tenemos acá B cuadrado. Listo. Y ya nos queda menos cantidad. Aquí tenemos, por ejemplo, C al cuadrado más C al cuadrado por q cuadrado entre a cuadrado. Porque e es entre a, lo hemos reemplazado. ¿Qué más tenemos acá? Ya esto se agrupó y quedaría solamente menos q al cuadrado. Listo. A ver, hagamos un pequeño cálculo ahí. Tendríamos aquí b al cuadrado. Aquí tendríamos más como un denominador a cuadrado, c cuadrado, q cuadrado, menos a cuadrado, q cuadrado. Mire, acá se puede factorizar q cuadrado. Hagámoslo, pasito a pasito. B cuadrado se queda como está. Allá factorizamos el menos, ¿ya? Vamos a utilizar menos q cuadrado para que quede a cuadrado menos c cuadrado, que ya usted sabe que equivale a eso, y acá tenemos a cuadrado. Ya sabe usted que a cuadrado menos c cuadrado, eso es b cuadrado. Y acá va a quedar b al cuadrado menos q cuadrado, b cuadrado, y acá tenemos a cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Entonces ahora vamos a factorizar de allí b cuadrado entre a cuadrado. Aquí va a quedar a cuadrado, ¿no es cierto? Hacemos esto de acá. Aquí va a quedar esta expresión de acá. ¿Sí o no? Y allá va a quedar q al cuadrado. Acá tenemos q cuadrado, no olvidé. Listo. Ya está. Y en este momento reemplazamos a cuadrado menos q cuadrado, es lo que estábamos reservando en la parte de arriba. Esto de acá es n al cuadrado. Entonces de aquí obtenemos la siguiente relación, ¿no? Sacando raíz cuadrada, que m es igual a b por n entre a. Por lo tanto, mis queridos amigos, ya se observa aquí lo que necesitamos, ¿no? M entre n es igual a b entre a. Con eso hemos demostrado esta proporción importantísima para nosotros en adelante. Tomen nota, por favor.